Si eres de los que tiene la idea de que solo las grandes empresas son víctimas de ciberataques, quédate porque en este episodio platicaremos un poco más de ello. Mi nombre es José Luis Cruz Bringa y te doy la bienvenida a este podcast de ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo esté súper bien. Como siempre, te mandamos desde aquí, desde mi lugar, mis mejores vibras, mis mejores deseos, esperando que sea un día de éxito o que lo haya sido. Comienzo recordándote redes sociales. EasySecMX, nos encuentras así en todas ellas. Nuestro blog, blog.easysec.com.mx. Nuestro correo de contacto, contacto@easysec.com.mx. En mis redes personales, José Cruz Bringas, en Twitter y en LinkedIn. Y si este podcast te gusta, por favor compártelo, califícalo, déjanos tus comentarios, que los estaremos tomando muy en cuenta. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los ciberataques, principalmente a las pymes o pequeñas y medianas empresas, ya que muchas veces tenemos, o la mayoría de las personas tienen esa creencia o falsa creencia de que a las empresas grandes son a las únicas que atacan, a las únicas que le roban sus datos, a las que siempre quieren atacar. Y eso no es del todo cierto, si bien también sufren ciberataques, las principales o los principales objetivos de los atacantes son las pymes. ¿Y por qué? Porque de ahí pueden brincar a otros lados, porque de ahí pueden ir hacia sus clientes o porque son más fáciles de vulnerar. Entonces, si ellos atacan 10 empresas pequeñas y son exitosos estos ataques, probablemente les genere la misma ganancia de lo que les costaría hacer un ataque a una organización grande, que es más complejo, normalmente tienen más controles y bueno, pueden pasar meses ahí tratando de vulnerarlas hasta que lo logran. Seguimos creyendo que los ciberataques solo se producen en empresas grandes, empresas con alto prestigio, pensando que nosotros, por ser una pequeña organización o una mediana, nos encontramos exentos de sufrir algún incidente de seguridad y pasamos por alto la implementación de controles. Y esto, déjame decirte, es falso, ya que el mayor número de violaciones de seguridad o de ciberataques se genera en las pequeñas y medianas empresas. A pesar de esto, los empresarios, ya sea por desinformación o falta de conocimiento, creen que no son vulnerables. Yo creo que va más por el tema de la desinformación. Sabemos muy bien que los atacantes van a buscar robar información de cuentas, datos de tarjetas, números de cuentas bancarios, claves de acceso de la banca en línea, cuentas de correo, credenciales de usuario, información confidencial, etcétera. Y todo esto, ¿para qué? Para poder realizar fraudes y así obtener beneficios económicos que les traigan ganancias de forma rápida. Es lo que sucede también con el ataque de el ransomware. Les da beneficios económicos de forma rápida. Desde hace un par de años tenemos conciencia de que las empresas pequeñas y medianas han comenzado a preocuparse un poco más por la seguridad, por lo que algunas ya están invirtiendo en proteger su negocio. Pero como muchas veces he escuchado, solo un poco porque no hay mucho. Buscando soluciones que no van de acuerdo a sus necesidades y que al final van a convertirse en pérdidas. Y para poder evitar este tipo de problemas, voy a darte algunos puntos que te van a apoyar o que te pueden apoyar en generar una estrategia para que puedas implementarlo de mejor forma, de una forma paulatina, a través de un proceso que se pueda definir a corto, mediano y largo plazo. Recuerda que no tienes por qué invertir todo de golpe, porque pues sí, ahí sí te va a salir caro. Hay que hacer un plan, hay que hacer un proyecto. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es analizar nuestros activos. Hay que saber qué tenemos. Es muy recomendable realizar un listado de nuestros activos, incluyendo los móviles y servicios tercerizados, por ejemplo, en la nube. Debemos de priorizar, clasificar y enumerar cada uno de ellos conforme a la criticidad que van a tener en el negocio o que tienen en el negocio. Esto lo vas a lograr mediante un inventario de activos. Si no sabes lo que es, existen otros episodios que hemos hecho donde te explicamos cómo realizarlo. Otro punto que es importante después de que tengas ya tu inventario bien bonito
es crear políticas de seguridad. Un programa de seguridad se apoya en políticas y en la aplicación de estas, siendo la parte directiva de la empresa quien aprueba este punto. Es por eso que deben de estar convencidos de lo que se piensa realizar, por ejemplo, los controles que vamos a implantar. Recuerda que todo el tema de políticas y aplicaciones debe de ir con la dirección. Deben de estar comprometidos los dueños, directores, gerentes, toda la parte directiva o altos mandos deberían de estar comprometidos con la ciberseguridad. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es elegir los controles. Los controles de seguridad nos van a servir para hacer cumplir nuestras políticas que ya tenemos definidas. Por ejemplo, si queremos que los usuarios no tengan permisos de administrador en su equipo, pues hay que generar cuentas sin privilegios. Mínimo deberías de tener una con privilegios, que es la que usa el administrador, y la otra sin privilegios. Esto si no tienes un directorio activo. Si tienes un directorio activo, bueno, ya puedes hacer uso de permisos más detallados y así no dar un permiso completo a los usuarios. Otro punto que tienes que tomar en cuenta es que cuando implementes los controles, asegurarte de que funcionan conforme a lo que quieres, conforme a la necesidad que tienes y los requerimientos. Muchas veces hemos visto organizaciones que tienen probablemente algún anti-malware, tienen su firewall, pero ya que lo revisas, que haces un análisis, te das cuenta que está mal instalado porque no hay ni siquiera política, simplemente está puesto y pues así no sirve de nada. Por eso hay que revisar que cumple con lo que estamos buscando. También la importancia de capacitar a tus colaboradores es necesaria en la organización. Ellos deben de conocer las políticas y tus procedimientos de seguridad, los que definiste con la alta dirección, y para eso deberías invertir en capacitación sobre seguridad en toda la organización. Todas las personas deben de conocer el por qué se aplican ciertas políticas y cómo es que ellos están involucrados con esta política. Así te va a ayudar a que lo comprendan de mejor forma y evitar que intenten estarse saltando todos los controles. Y por último, te recomiendo que evalúes, pruebes y audites. Recuerda que la ciberseguridad es un tema de mejora continua, por lo que debemos de estar actualizando constantemente y revisando que todo funcione conforme a lo establecido. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, que si definiste una política de, por ejemplo, el bloqueo de dispositivos en tu equipo o en los equipos de los usuarios. ¿A qué se refiere? Que no vas a permitir que cualquier usuario o cualquier dispositivo sea conectado a la máquina que le estás proporcionando a esa persona para realizar su trabajo. ¿Cómo lo vas a probar? Bueno, de forma aleatoria vas a ir a conectar dispositivos para ver que estos sean bloqueados. También el monitoreo de tus consolas de seguridad te va a ayudar para saber si están conectando dispositivos. Normalmente cuando alguien conecta algo, la consola te va a alertar si es que tuvieras una política aplicada. Así es un ejemplo muy básico de cómo puedes probar esta seguridad. Claro, debes de documentar lo que estás haciendo, debes de tener evidencias de que sí funciona, de que está trabajando todo conforme a lo que definiste y que todo va de maravilla. Entonces, para resumir nuevamente, te repito los puntos. Primero hay que tener nuestro inventario de activos, hay que analizarlos, hay que saber su criticidad para que con esto podamos crear políticas de seguridad donde vamos a definir los controles que se deben de aplicar a cada activo dependiendo de su criticidad. Si uno es muy crítico, pues hay que aplicar el control que se definió. Después de ya haber definido todo esto, pues tenemos que elegirlos. Por ejemplo, si tú escogiste un software de protección de datos, tienes que elegir el que mejor se adapte a tu organización. Hay muchas marcas que te ofrecen la protección de datos. Hay anti-malware que te ofrecen algún módulo de protección de datos. Y esto tienes que definirlo. ¿Cuál es el que se adecua a lo que estás buscando? ¿Cuál es el que se adapta mejor a lo que estás buscando? Para poder decidir y decir, ok, este es el software que vamos a adquirir.
Una vez que ya lo elegiste, ahora sí vas a implementarlo. Ahora sí vas a vas a comprarlo antes, ¿verdad? Ya después lo comienzas a implementar conforme a las políticas que se definieron. Ya que está todo esto, pues la capacitación a tus colaboradores, que esta debería de ser desde el momento en que decides que vas a implementar ciberseguridad. Deberías de informárselo a los colaboradores mediante las políticas, decirles qué tipo de políticas van a aplicar. ¿Por qué? Porque como ya lo escuchamos en episodios anteriores, el usuario es el que va a estar en constante comunicación en constante interacción con nuestras políticas y con nuestros controles. Entonces podríamos afectar un poco la productividad de ellos si es que no definimos nuestras políticas conforme a la forma en que ellos trabajan. Por eso la capacitación es muy importante, el tener en cuenta a los usuarios cuando generamos nuestras políticas, cuando elegimos nuestros controles, cuando los implementamos, para que no afectemos al negocio. Afectar la productividad de nuestro usuario podría afectar el ingreso económico de la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de realizar todos estos puntos. Y por último, hay que aplicar la mejora continua. Hay que evaluar, probar y auditar para que estemos tranquilos y sepamos que nuestros controles funcionan todo el tiempo o que están funcionando conforme a lo que establecimos. Y si alguno no funciona, pues hay que revisar, hay que corregir y volver a evaluar. Y este proceso se repite y se repite. Así es como funciona la mejora continua. Y bueno, con eso estamos llegando al final de este episodio. Nuevamente redes sociales, EasySecMX. Si este podcast te gusta, califícalo, déjanos estrellitas, compártelo, déjanos tus comentarios en nuestras redes o envíanos tus comentarios a contacto@easysec.com.mx. Mis redes personales, José Cruz Bringas. Vamos a seguirnos. Y con eso me despido el día de hoy. Espero que haya sido un día de éxito, o que si va comenzando, que lo sea, que sea un día de mucho éxito. Te recuerdo que la siguiente semana tenemos una cita nuevamente aquí para escucharnos y hablar de ciberseguridad. Nos vemos la próxima.